Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con toda la energía, porque hoy tenemos un tema que hay, madre mía. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Bomba. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Juntos de nuevo? La reacción. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de emoción, chismes, análisis y, por supuesto, mi humilde opinión sobre este bombazo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y el corazón de muchos fans. Así es, amigos. Parece que el destino, o quizás el guión perfecto, está jugando sus cartas una vez más. Y es que la sola mención de los nombres Can Yaman y Demet Özdemir juntos, evoca recuerdos de aquella serie que nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y, bueno, admitámoslo, fantasear un poquito, Erkencikus, o Pájaro Soñador para los que la conocimos en español. Aquella historia de amor, llena de química, conflictos y momentos inolvidables, que catapultó a estos dos actores al estrellato internacional. ¿Pero por qué este vídeo? ¿Qué es lo que ha despertado de nuevo esta emoción? Pues bien, en las últimas semanas han circulado rumores, fotos e insinuaciones, y por supuesto, la incansable curiosidad de los fans, que han avivado la llama de la esperanza. Y es que a pesar de que ambos han seguido caminos profesionales separados, y aunque han tenido sus propias historias sentimentales, la conexión que vimos en pantalla, la magia que irradiaban juntos, parece que sigue vigente en la memoria colectiva. Y es que el fenómeno de Erkencikus fue algo único. La serie con su trama fresca, sus personajes entrañables y sobre todo, la explosiva química entre Can Yaman y Demet Özdemir, conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Can, un fotógrafo de éxito, y Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, nos enganchó desde el primer episodio. Sus discusiones, sus miradas, sus besos. Todo era absolutamente perfecto y para muchos, la pantalla no era suficiente. Queríamos más y queríamos que esa magia trascendiera la ficción. Ahora bien, ¿qué es lo que ha desatado esta nueva ola de expectativas? Pues, como les decía, son varias las pistas que nos han dado que pensar. Primero hay que señalar que ambos actores, a pesar de sus proyectos individuales, no han dejado de tener presencia en el mundo de la farándula. Can Yaman, con sus proyectos internacionales, ha consolidado su fama y ha seguido cosechando éxitos. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado otras series, y sigue siendo una de las actrices más queridas y aclamadas de Turquía. Y aquí es donde empiezan las especulaciones. En los últimos meses hemos visto fotos y vídeos de ambos en eventos públicos, premiaciones, y hasta en redes sociales, donde han compartido mensajes que para los fans más avispados, son más que simples saludos. Pero, ¿son realmente pistas de una posible reunión profesional o personal? ¿O simplemente es la casualidad de dos estrellas que por el destino comparten el mismo escenario? Las redes sociales, por supuesto, han sido el caldo de cultivo perfecto para que la especulación y la emoción crezcan como la espuma. Los fans, los llamados Candem como se conoce a la pareja en las redes, han estado más activos que nunca. Han analizado cada foto, cada comentario, cada like, en busca de señales que confirmen sus esperanzas. Han creado collages, vídeos, memes y han revivido escenas de Erkencikus, para alimentar el deseo de volver a ver a Can y Demet juntos. Y no solo eso. Las revistas del corazón, los portales de noticias de entretenimiento, y los propios medios turcos han recogido el guante y han empezado a lanzar noticias, rumores y especulaciones. Todo esto ha contribuido a crear una atmósfera de expectación que, sinceramente, es casi palpable. Todos queremos saber qué está pasando. Ahora bien, ¿qué es lo que nos ha dado que pensar realmente? ¿Qué son esos detalles que han avivado la llama de la esperanza? Pues empecemos por lo más reciente. Hace poco se filtró información sobre un posible proyecto en el que ambos estarían involucrados. Al parecer, una productora turca estaría interesada en reunir a la pareja en una nueva serie, basada en una novela romántica muy popular. ¿Qué tan cierto es esto? Pues todavía no hay confirmación oficial. Pero la noticia ha corrido como la pólvora y ha generado un revuelo tremendo. Los fans, como era de esperar, se han volcado en las redes sociales para expresar su alegría y su emoción. Por fin, lo estábamos esperando, no puedo esperar para verlos de nuevo juntos, mis Candem han vuelto, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer. Pero, ¿qué dicen los propios protagonistas? ¿Han dicho algo al respecto? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante.
Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han mantenido un perfil bajo. No han confirmado ni negado nada. Sin embargo, en algunas entrevistas han dejado entrever cierta predisposición a trabajar juntos de nuevo. Han hablado de la buena química que tienen, de la admiración mutua y de la nostalgia que sienten por Erkenzikuş. Can Yaman, por ejemplo, ha dicho que le encantaría volver a trabajar con Demet, siempre y cuando el proyecto sea adecuado y la historia les convenza a ambos. Demet, por su parte, ha reconocido la importancia de Erkenzikuş en su carrera y ha manifestado su cariño por Can. En resumen, ninguno de los dos ha cerrado la puerta a una posible colaboración. Al contrario, han dejado la puerta entreabierta, lo cual es una muy buena señal. Pero más allá de las palabras, hay algo más que nos hace pensar que algo está pasando. Me refiero a los gestos, a las miradas, a las pequeñas señales que a veces son más reveladoras que cualquier declaración. ¿Han notado cómo se miran en las fotos? ¿Cómo se sonríen cuando se cruzan en algún evento? ¿Cómo se halagan en las redes sociales? Todo esto para los fans es como un rompecabezas que se está armando. Y la verdad es que encaja muy bien. Además, es importante destacar la conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han pasado por momentos importantes en sus vidas. Han tenido éxitos y fracasos. Han enfrentado críticas y halagos. Y aunque han tenido relaciones sentimentales diferentes, parece que siempre han mantenido una amistad sólida y sincera. Esta conexión, esta confianza, es algo que no se puede fingir. Es algo que al final se transmite a la pantalla. Y es algo que los fans valoramos mucho. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de esta posible reunión? ¿Qué tipo de proyecto sería el ideal para Can Yaman y Demet Özdemir? Pues aquí es donde entran en juego las expectativas y los deseos de los fans. Muchos sueñan con una nueva serie romántica, con una trama que supere a Erkenzikuş en intensidad y emoción. Otros quizás prefieren una comedia, para ver a la pareja en un registro diferente. Lo importante al final es que el proyecto sea de calidad, que la historia sea original y que los personajes sean memorables. Y por supuesto que haya mucha química. Porque al final, eso es lo que nos enganchó en Erkenzikuş. La conexión, la complicidad, la magia que irradiaban Can y Demet. Es eso lo que queremos volver a ver. Es eso lo que nos hace soñar. Pero también hay que ser realistas. No todo es color de rosa. Reunir a Can Yaman y Demet Özdemir en un nuevo proyecto implica una gran responsabilidad. Las expectativas son altas. La presión mediática es enorme. Y cualquier error, cualquier desilusión, puede ser fatal. Por eso es fundamental que el proyecto esté bien planteado, que la historia sea sólida y que los protagonistas estén cómodos y motivados. Y sobre todo es fundamental que la productora y los guionistas entiendan lo que los fans quieren. Que escuchen sus deseos, que tengan en cuenta sus expectativas y que les ofrezcan algo que de verdad les haga vibrar. Porque al final los fans son los que deciden si una serie tiene éxito o no y, en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los fans son muy exigentes. Pero a pesar de todo, yo soy optimista. Creo que Can Yaman y Demet Özdemir son dos profesionales talentosos y comprometidos. Creo que tienen la madurez suficiente para afrontar este reto. Y creo sobre todo que tienen el potencial para crear algo realmente especial. Así que, ¿qué podemos hacer mientras esperamos la confirmación oficial? Pues seguir soñando, seguir especulando, seguir disfrutando de las fotos y los vídeos de Can y Demet. Seguir reviviendo los mejores momentos de Erkenzikuş. Y sobre todo, seguir apoyándolos y confiando en ellos. Y por supuesto, suscribirse a mi canal. Porque aquí en este espacio estaremos pendientes de cualquier novedad. Estaremos al tanto de cualquier rumor. Y por supuesto, les mantendremos informados de todo lo que suceda con Can Yaman y Demet Özdemir. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, para no perderse ningún vídeo. Y ahora, llegamos a la parte más importante del vídeo, la reacción. Mi reacción ante todo esto es emoción. Sí, lo confieso. Soy una fan de Erkenzikuş. Me encantó la serie. Me encantó la pareja. Y por supuesto me encantaría volver a verlos juntos. Pero también soy consciente de que esto es solo un rumor. De que no hay nada confirmado.
Y de que al final, lo que importa es que Can Yaman y Demet Özdemir sean felices. Que hagan lo que les haga felices. Y que si deciden trabajar juntos de nuevo, lo hagan con pasión y con ilusión. Así que mi reacción es positiva. Es de esperanza. Es de expectación. Y por supuesto, es de agradecimiento. Agradecimiento a Can Yaman y Demet Özdemir por habernos regalado tantas emociones. Por habernos hecho reír, llorar y soñar. Y sobre todo por habernos dado la oportunidad de disfrutar de su talento y de su química. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Están emocionados con esta posible reunión? ¿Qué esperan de un nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál es su escena a favorita de Erken Cikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sobre todo, suscríbanse a mi canal, si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les mantendremos informados de todo lo que suceda en el mundo de las telenovelas turcas. Y que muy pronto tendremos más vídeos, más noticias y más sorpresas. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, los quiero mucho. Hasta la próxima.